Perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de las tribus de Israel. Ya casi, casi, casi estamos acercándonos a la recta final. ¿Sí? Estamos ahí ya próximos, avanzando en este estudio tan interesante, donde nos estamos esforzando por rescatar justamente aquellas enseñanzas que nos pueden dar estos personajes, estos patriarcas en sí, y cómo esto se replicó en sus tribus, ¿no? Que es lo que estamos estudiando en este momento. Entonces, el día de hoy nos corresponde dialogar un poquito acerca de Zabulón. Zabulón y qué podemos aprender principalmente de estas, vamos a decirlo así, de estas bendiciones, ¿no? Que él recibe y cómo estos, si se ejecutan o si se llevan de una manera apropiada, pues también repercuten, ¿sí? En sus generaciones, ¿no? Entonces vamos a ver estos datos interesantes acerca de Zabulón, de su tribu, y cómo podemos nosotros entonces abrazar todo esto y traerlo hacia nosotros en nuestras realidades que estamos cada uno con él. Entonces, muy bien. Zabulón es hijo de Jacob y de Lea, Idea. ¿sí? Ahora, en cuanto a su nombre, ¿qué sucede en cuanto a su nombre? Hay, vamos a decir que hay varias situaciones ahí entre quienes discuten acerca del nombre de Zabulón, pero principalmente está en el texto mismo, que dentro de un momento vamos a leerlo. Si alguien me ayuda ahí buscando, yo también voy a tener, vamos a estar entre Génesis, ¿sí? Vamos a ir a Génesis 30. ¿Sí? El versículo 20, voy a tenerlo aquí ya abierto. Y hay una situación porque cuando hay esta designación del nombre de Zabulón de parte de su madre, el texto da o nos da a comprender que significa un buen dote, una buena recompensa o un buen regalo, porque dice lo siguiente, ¿sí? Génesis 30:20. Ella dijo, Dios me ha dado un gran regalo. La versión que yo estoy leyendo aquí es la PDT, ¿sí? Dios me ha dado un gran regalo. Ahora con seguridad, continúa, ¿sí? Jacob me va a querer por haberle dado 6 hijos. ¿Sí? Esta es en la versión PDT. Quizás necesita usted tiene ahí la Reina Valera. Yo tengo la Reina Valera, Por sí, favor, si no, lee lo que dice la Reina Valera. Leo, Yuricita. Sí, Dice, y gracias. dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, Ujú. porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Fabuloso, exacto. Ahí está una palabra clave en la reina, en la versión Reina Valera. Si ustedes Mm, dicen, ahora habitará conmigo mi marido, ¿sí? marido. ¿Qué sucede? Entonces, el texto, quizás leyéndolo así, dentro de esta descripción que da, nos da justamente estas dos concepciones, como les decía, de buen dote, de que sea una recompensa, un buen regalo, pero también dice, ahora habitará conmigo. Entonces, también, y hay quizás una mayor inclinación por parte de quienes estudian los personajes, de decir que Zabulón hace referencia o el significado de su nombre va a lo que significa morada, habitación, casa, ¿sí? ¿Y Mm, por qué quizás se inclinan más hacia esta definición? Porque justamente en esta expresión conocemos que Jacob no tenía así una inclinación afectiva muy fuerte hacia Lea, ¿no? Su corazón, su vida estaba hacia arriba, ¿no? Entonces, Lea obviamente sentía esta seguro. distancia de su esposo, ¿no? Entonces, por eso ella, al decir estas palabras acerca de su hijo, como igual lo hizo con otros, ¿sí? Entonces refleja justamente esa esperanza de que Jacob a través de esto, de haberle dado hijos, se acerque más a ella y entonces habite, como dice, que tengan ya una morada como tal, donde ella se sienta amada, se sienta valorada dentro de todo lo que ha hecho, principalmente en este acto de procrear hijos de él, ¿no? Entonces, hay estas dos situaciones en cuanto al nombre de Saúl, ¿sí? Y que debemos tenerlo en cuenta porque vamos a ver que sí tiene una relación justamente de las palabras que recibe de su padre, ¿sí? Y de las posteriores bendiciones en la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, tenemos esto acerca de Zabulón. También participó en esto, en los hechos de la venganza, ¿no? De las situaciones que se presentaron. Y pues también
Se dice que este tuvo tres hijos, Sacred, Elón, Geled. Estos fueron sus hijos y de ellos pues surgieron las tribus, ¿no? Entonces, esta es la corta información que nos brinda el texto acerca del personaje en sí, Zabulón. Ahora bien, ¿cuál fue esa bendición, sí, que le fue designada? Fueron las siguientes palabras. Zabulón se sentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón, ¿sí? Y aquí también nos va resaltando algunos aspectos importantes en cuanto a Zabulón y dónde va a ser aún incluso ese lugar donde él habitará, porque dice se asentará junto a las costas, ¿no? E incluso va a ser un puerto hacia el cual llegarán sus barcos y sus fronteras se extenderán, en este caso nos dice hasta Sidón. Entonces, esta fue la bendición que recibió de parte de su padre. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Entonces, como les mencionaba, surge su tribu, ¿sí? Si ustedes pueden ver aquí el logo, justamente por esto de las costas del puerto, Mm, su símbolo es este. Y entonces, obviamente, y conociendo los contextos portuarios, por ejemplo, yo vengo de una parroquia justamente de la costa de aquí del Ecuador, donde hay uno de los principales puertos de exportación, ¿no? Y están las orillas y demás. Entonces, ¿qué ya se conoce o a qué nos lleva esto? Justamente que se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos, pues que tenía su ubicación, le daba facilidad para el comercio, ¿sí? A su este lugar que le fue dado, ¿sí? Le permitía extenderse a la tribu de Saúl, ¿no? Le permitía comerciar, ir hacia diferentes lugares y asimismo, como dice su bendición, pues recibir, ¿no? Y ser ese puerto cerca. Entonces, aquí había mucho comercio, muchas situaciones comerciales, se podría decir que Saúl fue representativo en esta área. Ahora bien, también fue una tribu que creció fuertemente en cuanto a lo que se ha destacado, creo que, bueno, no creo, lo que siempre el texto nos ha mostrado en cuanto a las tribus, a su crecimiento, ¿no? Y a las personas con las que contaba para poder enfrentarse a los diversos desafíos. Porque sí, aunque Zabulón quizás estuviera en las costas, y él podría haber dicho, no, aquí yo estoy cómodo dentro de las costas, tengo mis situaciones que enfrentar aquí, pues también hubieron momentos en que tuvo que acompañar y unirse a diferentes situaciones. Entonces, luego de ser liberados, ¿sí? De Egipto, su tribu, nos dice el texto, que contaba con 57.400 hombres. Vamos a ir a números para que lo podamos verificar. Números 1, del 30 al 31. ¿Sí? De aquí, les leo. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres, perdón, de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. ¿Sí? El número de hombres registrados del la tribu de Zabulón fue 57.400. Entonces, imagínense, solo hombres hábiles de 20 años antes. Si contamos lo demás, pues será una gran tribu. Luego, en un segundo censo, en el mismo texto de Números, en el capítulo 26, versículos 26 al 27, se puede observar que hubo un aumento, ¿no? Los descendientes de Zabulón, por sus grupos familiares, eran estos. De Sered, descendiente del grupo familiar Seredita, de Elón, el Elonita, y de Yalel, el Yalelita. Así fueron como se llamaron los descendientes de estos de los hijos de que formaron la tribu de Zabulón. Esos eran los grupos familiares de Zabulón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 60.500 hombres. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es importante considerar aquí? Esta tribu creció, ¿sí? Se nota que creció, pero también fueron representativos, a más de destacarse por el comercio, por su ubicación y por esta facilidad que tenían, pues también formaron parte de actos muy representativos que deben llamar nuestra atención.
¿sí? Y aquí entonces vamos a ir a Deuteronomio, porque esto es algo muy importante, ¿sí? Deuteronomio 27, el versículo 13. ¿Qué sucede? Hubo un momento, ¿sí? En que Zabulón fue una de esas tribus que fue convocada para subir al monte y pronunciar maldiciones o advertencias al pueblo, ¿sí? Y esto lo verificamos en el versículo indicado, 27:13. Nos dice lo siguiente. Voy a leerles desde el 11, ¿sí? Ese día Moisés también le dio estas órdenes al pueblo. Las siguientes tribus se ubicarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo cuando crucen el Jordán: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Y estas tribus se ubicarán en el monte Ebal para anunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Sí? Y es interesante porque estas maldiciones, estas advertencias, eran para indicar al pueblo justamente las situaciones que debían cuidar o incluso mejorar dentro de sus comportamientos. Entonces, si vemos aquí, Zabulón fue considerado dentro de aquellos que podrían ser representativos y anunciar al pueblo cómo debía ser su comportamiento. Por ejemplo, ¿sí? Algunas de estas. ¿Sí? Maldito sea el que muera al límite de la propiedad de su vecino para robarlo, ¿sí? Habla sobre el robo. Vamos a leer otra más. Hay varias, ahí ustedes pueden revisar en Deuteronomio en ese mismo texto. Maldito sea el que deshonra a su papá y a su mamá. Como les recuerdo, aquí estoy leyendo la versión PDT, ¿no? ¿Sí? Y entonces habla acerca del descuidar a la viuda, del descuidar al huérfano, ¿sí? Maldito sea el que cometa una injusticia contra un inmigrante, un huérfano o una viuda, ¿sí? Entonces, son todas estas advertencias, ¿sí? Que a Zabulón se lo convocó para que sea uno de esos, o representantes, perdón, de la tribu de Zabulón se los convocó para que sea uno de estos representantes de que le puedan decir al pueblo, ¿sí? Cómo debía manejarse su comportamiento, qué cosas debía considerar, ¿no? Entonces, podemos decir que de alguna manera fueron considerados como estas voces guías para el pueblo. Ahora, ¿qué más se destaca acerca de la tribu de Zabulón? ¿Sí? Zabulón se unió a Débora y a Barak, ¿sí? Para luchar contra los enemigos de Israel. Eso lo podemos verificar. Vamos a ir al texto de Jueces 4. ¿Sí? Vamos a leer del versículo 4 al 6. Voy a leerles y luego voy a saltarme al versículo 10. Débora era la líder de Israel. Era profetisa y esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella para que les resolvieran sus problemas. La palmera de Débora quedaba entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en la ciudad de Cedes, territorio de Neftalí. Débora le dijo a Barak: el Señor Dios de Israel te ordena lo siguiente: reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y dirígelos al monte Tabor. ¿Sí? Voy a saltarme al 10. Ya estando en Cades, Barak se reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí. En total se reunieron 10,000 hombres que lo acompañaron, y Débora también iba con ellos. Entonces, la tribu participó en ese momento. Luego también fue convocado a apoyar a Gedeón en su lucha contra los madianitas. Lo encontramos un poco más adelante, ¿sí? En Jueces 6, del 33 al 35. Perdón, me estoy equivocando aquí. Aquí estoy. ¿Sí? Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se reunieron, cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Becer. También envió mensajeros por todas partes para que llamaran a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. A todos los mandó a llamar para que se reunieran con él y pelearan juntos. ¿Sí? Muy bien. Además, es importante, ¿por qué esta tribu? Porque hubo un descendiente de Zabulón, sí, que fue
juez de Israel. Ese lo verificamos, perdón, ahí por el error del número, en Jueces 12. ¿Sí? Jueces 12, versículos del 11 al 12. Después de Ibsán, el siguiente jefe del pueblo de Israel fue Elón, que era de la tribu de Zabulón. Fue jefe de Israel durante 10 años. ¿Sí? Luego Elón, de la tribu de Zabulón, murió y fue enterrado en la ciudad de Ayón, nos dice el texto, ¿no? Entonces, hubo también alguien que fue reconocido dentro de su autoridad para ser un juez. También encontramos que algunos de los miembros de la tribu de Zabulón se humillaron y respondieron a la invitación del rey Ezequías de Judá para asistir, ¿sí?, a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Aquí es importante porque cuando nos relata el texto, ¿sí?, acerca de este acontecimiento, lo encontramos en Segunda de Crónicas 30, había como un poco, en ese momento había como un poco de inestabilidad, de rebeldía entre las tribus y poder rendir todos sus cultos y todas sus situaciones de forma apropiada. Entonces hubo un llamado fuerte, ¿sí?, de parte del rey y hubieron quienes reconocieron esa situación dentro de sí y respondieron justamente a esta celebración tan importante. ¿Sí? Aunque es un poco extenso, voy a leerles para que podamos tener una concepción clara de esto, ¿no? Primero del 1 al 11. Ezequías mandó un mensaje a todo Israel y Judá. También envió cartas a las tribus de Efraín y Manasés, invitándoles a ir al templo del Señor en Jerusalén para festejar la Pascua en honor al Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea acordaron celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no habían podido celebrarla a su debido tiempo, porque no había suficiente número de sacerdotes que se hubieran purificado, ni el pueblo se había congregado en Jerusalén. El cambio de fecha les pareció bien al rey y a todos los de la asamblea, así que le dieron aviso a todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, en Jerusalén. Nunca un grupo tan grande había celebrado la Pascua como estaba ordenado. Entonces, los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus funcionarios, que decían según el mandato del rey: hijos de Israel, escuchemos aquí, vuélvanse al Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, Jacob, ¿no? Así, Dios se volverá a ustedes, el resto que se salvó de ser desterrado por los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados y como sus hermanos que les fueron infieles al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso Él los entregó a la destrucción, como lo pueden ver. Entonces no sean tercos como fueron sus antepasados. Sométanse al Señor y vengan a su templo, que Él consagró para siempre, y sirvan al Señor su Dios. Así Él apartará de ustedes su ardiente ira. Si ustedes se vuelven al Señor, los que se llevaron a sus parentes y a sus hijos, les tendrán misericordia y los dejarán volver a esta tierra, porque el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, no les dará la espalda. Entonces los mensajeros fueron de ciudad en ciudad, por todo el territorio de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Pero la gente se reía y se burlaba de ellos, dice el texto. Sin embargo, algunos hombres de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Voy a saltarme el 18-20 porque aquí hay algo interesante. En efecto, mucha gente de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón participó de la comida de Pascua sin haberse purificado, con lo cual no actuaron conforme a lo establecido. Por eso Ezequías oró así por ellos: Señor, tú que eres bueno, borra el pecado de todo aquel que ha decidido de todo corazón seguirte a ti. Señor, Dios de sus antepasados, aunque no esté purificado tal como lo requieren las normas del templo, el Señor escuchó la oración de Ezequías y perdonó al pueblo, ¿sí? Entonces aquí, con este acto también podemos ver algo representativo. Como les digo, había una cierta situación ahí de desobediencia, de no actuar, pero hubieron, sí, parte de estos personajes de la tribu de Zabulón que se humillaron, se dieron cuenta de la situación en la que estaban y respondieron ese llamado de ser convocados.
Y aún así, aunque ellos iban, vamos a decirlo de un momento a otro quizás, no se purificaron para el momento, pero fue visto algo y me gustó, por eso les leía la versión PDT, porque dice, mira que su corazón ha estado dispuesto. Más allá de la situación de la purificación que debían tener por lo que exigían las reglas, en ese momento vieron, aquí les voy a leer, Señor, tú que eres bueno, borra el pecado de todo aquel que ha decidido de todo corazón seguirte a ti. ¿Sí? Entonces, pudieron ver más allá o se pudo ver más allá, realmente ese genuino arrepentimiento de parte de estos de la tribu de Zabulón que fueron a esta celebración y oraron y fueron aceptados dentro de esta celebración, a pesar de no tener estos reglamentos o haber cumplido con este sentido de la purificación de ese momento. Entonces, esto destaca ya también situaciones importantes acerca de esta tribu, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál fue esa bendición que recibimos? Moisés dijo lo siguiente, y es importante porque aquí quizás recordarán que también yo hablé con ustedes acerca de Isaacar, ¿sí? Y la bendición de Zabulón y de Isaacar estaban ahí unidas, ¿no? Entonces, Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y la de Isaacar, que los de Zabulón prosperen en sus viajes, ¿sí? Recordemos, ellos fueron recibida la bendición de que habitarían en la costa, ¿no? Prosperen en sus viajes. Que los de Isaacar, como les mencionaba la vez pasada, prosperen en su casa. Y es interesante porque a estos dos dice, ellos convocan al pueblo a la montaña para ofrecer los sacrificios apropiados. Sacan provecho de las riquezas del mar, ¿sí? Aquí quizás ya podemos comprender un poquito mejor esto del mar que está mencionado, y de los tesoros escondidos en la arena. ¿No? Entonces aquí también vemos esta relación, si recordamos el nombre dentro de lo que podemos definir de Zabulón, estaba justamente esto de regalo, de recompensa, ¿no? Y también habla acerca de esta situación de poder aprovechar ello y destaca algo importante. Ellos, como mencionaba, fueron llamados para hablar desde la montaña. Ellos se volvieron este enlace y también fueron considerados como aquellos apropiados, ¿sí? Para convocar al pueblo y ofrecer los sacrificios, ¿no? A Dios. ¿Qué más? Aquí hay otro dato importante acerca de esta tribu. ¿Cuál es ese dato? Pues, si ustedes tal vez recuerdan, ¿sí? Cuando hablamos de Neftalí, ya hace algunas clases atrás, ¿sí? Había una profecía que también recaía no solo sobre Neftalí, sino también sobre Zabulón. Esa profecía está en Isaías 9, del 1 al 2, y dice lo siguiente. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. ¿Qué sucedía? Que habían sido atacados por los asirios, ¿sí? Y habían sido gravemente afectados. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, se llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una. ¿Y qué ocurre? ¿O cuál es esa trascendencia de esta profecía que se menciona en Isaías? Que vemos esto resuelto, ¿sí? O que vemos esta repercusión o esta trascendencia en el texto de Mateo, ¿sí? Jesús, cuando inicia justamente su ministerio, en Mateo 4, del 13 al 17, nos menciona lo siguiente el texto. Primero fue a Nazaret. Luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles,
La gente que estaba en oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Por eso quise destacar lo que les leía anteriormente acerca de Zabulón cuando se humilló. Había una situación compleja en la vida de esta tribu, pero hubieron quienes sintieron esa necesidad en su corazón y fue visto ese corazón dispuesto, ¿sí? Y fueron purificados a través de una oración. Y entonces si lo vemos reflejado en esto que les acabo de leer, también nuevamente, porque pasamos por esos momentos, aunque había una oscuridad, como dice el texto, brilló una gran luz nuevamente para este pueblo, mucho tiempo después, ¿sí? Mucho tiempo después. Entonces, bien, considerando estos aspectos, ¿qué podemos rescatar o qué podemos aprender acerca de esta tribu, ¿no? Primero, valorar la estabilidad y el sentido de pertenencia. Como les mencionaba, uno de estos significados de Zabulón es morada, habitación y casa. Representaba esa esperanza de Lea, ¿sí? Entonces, a nosotros como iglesia nos llama justamente a poder convertirnos en un hogar para los demás, ¿sí? Porque al igual que Lea, que de alguna manera vivía ese sentido de tal vez no sentirse parte o sentirse menospreciada por su propio esposo en este caso, pues también a nuestras iglesias llegan aquellos que no se sienten parte, que se sienten alejados de su entorno familiar, de su entorno de amigos, de su entorno. Entonces, que nuestras comunidades de fe justamente se puedan convertir en ese hogar espiritual, ¿sí? Que implique aceptación, que les pueda brindar seguridad, que les pueda brindar que son parte, que no son solamente esos visitantes que llegan, ah, Dios te bendiga hermano, lo vemos que sale, Dios te bendiga hermano. No, no, sino que ellos sepan que son parte, que sabemos su nombre, que lo abrazamos cada vez que lo encontramos, sí, que nuestras oraciones están sobre ellos. Entonces, nos llama justamente a eso, a nosotros poder dar o ser generadores de esos espacios donde la gente se sienta parte de un hogar, que hay una familia que abraza, que no rechaza, que acompaña, ¿no? Que acepta, que da seguridad. Entonces eso es algo a lo que nos llama reflexionar sobre Zabulón y sobre su tribu. Segundo, una ubicación estratégica, ¿sí? Zabulón tenía una ubicación sumamente, ¿sí? Una ubicación estratégica que le permitía moverse, conocer. Entonces, también nosotros debemos tener, ser conscientes de ese lugar en el que estamos y poder ser activos dentro de las comunidades donde estamos. No solo me refiero a nuestras comunidades de fe, a nuestras iglesias, sino también dentro de nuestras comunidades en las que convivimos, ¿sí? Con nuestros vecinos. Y entonces, ser esos puntos, ¿sí? Ser esos puertos, ¿no? Como decía el texto acerca de Zabulón, que sea ese puerto donde los demás también puedan acercarse, puedan llegar y a través de eso generar una influencia para aquellos que todavía no conocen el Evangelio. ¿Sí? Qué bonito que nosotros también nos podamos ver esos puertos donde sepan que pueden acercarse, donde sepan que pueden llegar, donde sepan que pueden desembarcar, vamos a verlo así, donde sepan que pueden soltar esas situaciones que tienen y que van a poder escuchar una palabra de esperanza, una palabra de aliento que los puede llevar a una transformación de sus existencias. ¿Qué más podemos aprender? Importancia del propósito y la identidad. Zabulón fue bendecido con una labor específica, ¿sí? Habitar junto al mar. Esto lo llevaba a desenvolverse en el comercio, a hacer conexiones. Entonces, a nosotros también nos llama, ¿sí? A poder conocer ese propósito que tenemos en Dios, ¿sí? Y abrazarlo, ese propósito, porque a veces lo que hacemos es pelearnos con nuestro propósito, ¿sí? No siempre se nos hace fácil. Y entonces a veces estamos ahí y nos peleamos con nuestros propósitos. Entonces, a poder verlo, a poder abrazar ese propósito y a esforzarnos cada día por cumplir con ese propósito que tenemos en Dios. Y ligado a esto, sí, está la influencia.
justamente como les mencionaba, al estar en un lugar estratégico, conectado con el comercio y el mar, Zabulón tenía esta facilidad de llegar a fronteras, ¿no? De ser eso. Entonces, también si somos fieles a ese propósito en el que Dios nos ha puesto, pues vamos a poder influenciar no solo hasta nuestras fronteras, sino aún traspasar esas fronteras y poder llevar justamente ese mensaje de esperanza del cual nosotros nos gozamos y vivimos cada día. ¿Qué más podemos aprender acerca de este trigo? Pues disponibilidad, ¿sí? Como vimos en cada uno de esos puntos con Gedeón, ¿sí? Con Débora, en todas las situaciones que fue llamado, ¿sí? La tribu respondió a todas las llamadas de ayuda que recibió. Como les mencioné, quizás pudo haberse quedado tranquilo, es decir, mientras no sea una pelea o una lucha en mi territorio, no me invito. ¿No? Pudo haber dicho eso la tribu de Zabulón, los integrantes de la tribu de Zabulón. Pero por el contrario, ¿sí? Aunque nosotros nos encontremos quizás desenvolviéndonos en diferentes áreas, ¿sí? Estemos dispuestos a actuar, ¿sí? A acudir al llamado de nuestros hermanos, a poder ir a decirles, sí, aquí estoy firme. ¿En qué puedo? Y no me estoy refiriendo solamente a batallas bélicas, no me estoy refiriendo a eso. En nuestro caso me estoy refiriendo a justamente ese llamado de auxilio que a veces recibimos de otro, de poder brindar una palabra de esperanza, de poder brindar alimento físico, de poder brindar alimento espiritual, de saber que estamos ahí para responder a los llamados que recibimos, ¿no? Independientemente de si es algo en lo que soy sumamente bueno, ¿no? Sino que disponerme a colaborar, disponerme a abrazar la necesidad del otro, empatizar con la necesidad del otro y brindarle lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, nos enseña acerca de la disponibilidad. ¿Qué más? Nos muestra justamente a confiar en las promesas de Dios. ¿Sí? Porque, como vimos, la profecía de Jacob sobre Zabulón no solo indicaba su ubicación, sino también implicaba su bendición. ¿Qué pasaría? Le decía, vas a gozar, ¿no? Va a tener bendiciones, va a ser un lugar donde van a llegar, van a acercarse. Entonces, la iglesia, y bueno, y también incluso la bendición posterior que recibe de parte de Moisés, le dice, vas a ser un puerto, ¿no? Vas a disfrutar de todos los tesoros y demás. Entonces, la iglesia de hoy también debe tener esa esperanza, de confiar en esas promesas de Dios para un futuro. En Dios tenemos un futuro. ¿No? Tener siempre eso grabado en nuestra mente y en nuestro corazón de que tenemos un futuro. Y obviamente ese futuro no es que nos demanda acomodarnos, ¿no? ¿No? Saber que tenemos seguro un futuro en Dios nos demanda trabajar en ese futuro, esforzarnos por ese futuro, ¿no? Con fe hacia ese propósito que tenemos aquí en la tierra. ¿Qué más nos demuestra? Nos demuestra testimonio. Las acciones de los abulonitas, ¿sí? Los llevaron a que sean dignos de emitir advertencias al pueblo, que como decía el texto, serán aquellos que convocarán para hacer sacrificios apropiados, ¿sí? Entonces también nuestras acciones, mis queridas hermanas, deben ser más fuertes que nuestras palabras. Debemos ser una guía, pero una guía donde la gente realmente pueda ver, ¿sí? Pueda darse cuenta de que hay algo más allá quizás de lo que ellos pueden imaginarse, que hay una esperanza, que realmente hay algo que los puede abrazar, que los puede consolar, que los puede guiar, que los puede restaurar. ¿Y cómo lo van a ver más que con nuestras palabras, con nuestras acciones? ¿Sí? Y los va a llevar a que puedan buscar esa presencia de Dios en sus vidas. En este mundo, justamente hablando de este puerto seguro que les decía que se volvió a Zabulón, en este mundo de constante cambio, la visión de Zabulón como ese puerto para las naves nos anima a nosotros también a ser flexibles y adaptables, a utilizar las herramientas y todos los caminos que se abren ante nosotros para llevar el mensaje, ¿no? A todo ese lugar donde me encuentro, ¿sí? No es insignificante para absolutamente nada, es justamente mi lugar estratégico, que si uso las herramientas, uso esos medios que tengo, pues voy a poder ser, ¿no? Ese instrumento útil, ¿sí? Ese puerto para naves donde van a buscar acercarse, por muy quizás que yo lo vea como muy reducido, ¿no? Ahí, a ese lugar reducido quizás que yo menosprecio, pueden llegar personas.
Y necesitamos estar preparados para responder a esas personas y brindar el mensaje de esperanza. Y obviamente también la trascendencia. Personas dispuestas como en ese momento, sí, que se humillaron y fueron con un corazón tan dispuesto que no vieron que quizás no estaban preparados para ese momento, sino que oraron por ellos, fueron perdonados. Mucho tiempo después, nuevamente se encontraron personas dispuestas de esta tribu, ¿sí? En aquel lugar, en la región de Galilea, para que justamente en uno de los escenarios más importantes del ministerio de Jesús. Y debemos dejar que esa luz de Cristo nos ilumine, claro, a nosotros cada día, porque como les digo, como seres humanos pasamos por momentos también de oscuridad. Sí, pasamos por momentos donde quizás nos cerramos en nuestras ideas, nos peleamos incluso con Dios, ¿no? Pero ¿qué? Dejar que esa luz brille. Necesitamos también así como esos corazones que se humillaron, que en ese momento Dios puede ver nuestro corazón humillado y nos perdone, nos dé una nueva oportunidad, nos dé esperanza, que si nos encontramos en la oscuridad por las diversas situaciones que sea, pues que brille esa luz en nosotros también. Y que también nosotros podamos ser, como dice el texto, luz para otros, ¿no? Que podamos ponernos sobre una mesa y que podamos iluminar, que podamos ser como esos faros que guían a los barcos, ¿no? Entonces, qué importante es poder esforzarnos por eso que nos ha sido dado, por esas bendiciones que recibimos y reconocer también cuando nos encontramos en oscuridad. Humillar nuestro corazón, buscar esa limpieza, buscar ese perdón de parte de Dios, ¿no? Que mira, como dice el texto, nuestros corazones. Un corazón contrito y humillado no es despreciado por Dios. Y que pueda darnos justamente esa luz de Cristo de la cual nosotros ahora podemos abrazarnos, podemos prendernos cada día y saber que nos guíe en nuestro camino. Y que nosotros también podamos ser un faro para quienes también viven en oscuridad. Y por eso me gustaría cerrar en cuanto a Zabulón y sus enseñanzas, justamente con la última, una de las menciones de Isaías. Habrá un tiempo en el futuro, cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Quizás en este momento esté brillando una luz con nosotros. Quizás hayan situaciones en las que nos sentimos en oscuridad, pero brillará una luz. Brillará una luz para cada uno de nosotros. Abracemos, no la soltemos. Abracemos esa luz y permitamos que ilumine tanto que justamente se refleje ese corazón que se humilla, ese corazón que busca perdón, ese corazón que busca ser restaurado. Y como les fue dado a Zabulón, pues llegará ese momento de disfrutar de las riquezas de la tierra, de las riquezas del mar, ¿no? Y podernos convertir en un faro para los demás. ¿Sí? Voy a dejar de compartir la pantalla para poder verlas o escucharlas. Permítanme solo un momento.